de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual se ha avanzado con diferentes iniciativas, con diferentes proyectos, en algunos casos varias reuniones informativas de diferentes comisiones y principalmente en algunos casos destacado la posibilidad de entendimientos entre oficialismo y oposición a lo largo de las discusiones que se fueron dando en esta semana en diferentes comisiones de esta Cámara de Diputados de la Nación. Se postergó, como bien estuvimos señalando durante toda esta semana, lo que fue la reunión de la Comisión de Juicio Político. Ya está programada juicio político para la próxima semana. De esto también vamos a estar hablando aquí en esta edición de El Análisis. Y por supuesto, habrá o no habrá sesión en algún momento a lo largo de este mes de junio. Junio que tiene ya agendada lo que va a ser la presencia del jefe de gabinetes de ministros, Agustín Rossi, en la Cámara de Diputados. De todo esto vamos a estar hablando aquí en El Análisis en las próximas 2 horas y voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Fabián Wallman, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, amigo? Muy bien, Fraquelli? Bien, estamos bien, estamos mal, vamos bien. ¿Te acuerdas de esa frase de la época de otra época? De otra época. Bueno, aquí en la Cámara de Diputados algunas cosas están empezando a funcionar, digamos, algunos proyectos interesantes que podrían contar con acuerdo de la oposición, que por ejemplo encabeza la Comisión de Ciencia, tal es el caso de Facundo Manes, y que trató esta semana el proyecto de ciencia y desarrollo tecnológico apuntando al 2030. Allí desde el Ministerio de Tecnología entienden que las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Senadores han sido suficientes como para que salga aprobado. Quieren que salga aprobado por unanimidad. Y bueno, esa sería una de las herramientas, una de las cuestiones que podría incluirse dentro de una sesión, siempre y cuando, por supuesto, se reúna nuevamente para dictaminar favorablemente hacia la ley. Y luego lo que vos decías, ¿no? Que vamos a estar trabajando el tema de juicio político con más remesones, con más actualidad ligada al tema de las elecciones en San Juan, en Tucumán, la posibilidad de una intervención también en el mismo caso en Formosa, y la cuestión ligada al presupuesto de la justicia, que el gobierno nacional le dice, bueno, estamos en una situación de emergencia, utilicen los fondos que tienen guardados para llevar adelante los aumentos salariales, que fue la respuesta que le brindó Agustín Rossi durante el día de hoy, justamente en un nuevo pedido de los recursos que le corresponden al Poder Judicial a la Corte Suprema. Bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando estos temas, el tema juicio político, el tema comisiones, el tema, la posibilidad, y enseguida lo vamos a estar destacando también, la posibilidad de entendimiento entre oficialismo y oposición, como se viene dando en diferentes proyectos que en las últimas horas se estuvieron discutiendo aquí en el Congreso Nacional. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Hola Fer, hola Muy Fabián. bien. Sí, bueno, la semana que viene se va a reanudar entonces la Comisión de Juicio Político, como decíamos, y hay que ver ya una vez que se va a buscar obviamente tener el quórum, cosa que no se podía garantizar esta semana, también por eso fue que se suspendió, pero hay una larga lista de testigos con 8 citados para esta última reunión que se prevé es la que va a tratar la causal sobre las irregularidades en la obra social del Poder Judicial. Pero, como decía Fabián, todo lo que la Corte está decidiendo en materia electoral tiene sus consecuencias también en los cuestionamientos que hace el oficialismo.
y habrá que ver si teniendo quórum tanto el Frente de Todos como estando presentes los miembros de la oposición, no se da ahí una discusión más política, un debate y bueno, se someten algunas cosas a votación. En ese caso creo yo que estaríamos en una larga reunión para el martes. Claro, sin lugar a dudas, porque además hay decisiones que está adoptando la Corte o expedientes que tiene la Corte, como el caso de la situación de la posibilidad o no de reelección del gobernador de la provincia de Formosa, que es un tema impulsado por Juntos por el Cambio, por los diputados de la Unión Cívica Radical de la provincia de Formosa. Así que, sin lugar a dudas, el lugar donde se va a discutir desde el punto de vista político va a ser también la comisión respectiva el próximo día martes. Ahí vemos diferencias y diferentes posturas entre oficialismo y oposición, pero en las últimas horas se ha visto algo que marcó bien Fabián. El proyecto de ley de ciencia y tecnología pensando Argentina a futuro, pensando Argentina 2030, un proyecto que ha enviado en su momento el Ejecutivo, que lo aprobó el Senado Nacional, que lo giró a la Cámara de Diputados y que lo tomó como propio también el diputado Facundo Manes, diputado de Juntos por el Cambio, precandidato a presidente de la Nación por la Unión Cívica Radical, trabajando codo a codo con el ministro Daniel Filmus. Otro proyecto que se ha visto también, un proyecto vinculado con la lucha contra el ciberdelito en relación con los menores, con las niñas, con los niños, y es un proyecto de Carla Carrizo trabajándose también con las diputadas del Frente de Todos, o el caso que se dio en la reunión de la Comisión de Intereses Marítimos de la jornada de ayer, donde hay un proyecto vinculado con el saneamiento de los mares y demás, y que tiene que ver, impulsado por una diputada, Mariana Zuppic, de la Coalición Cívica, y acompañado por Marcela Paso, del Frente de Todos. Es decir que hay proyectos, hay iniciativas que pueden ir formando parte de una agenda consensuada, porque hay proyectos que se están discutiendo en las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados de la Nación. En el medio tenemos un calendario electoral de las diferentes provincias, calendario electoral nacional. Empieza a aproximarse la fecha en la cual hay que definir las precandidaturas para no solo presidente, vice de la Nación, sino también para el Congreso Nacional, diputados nacionales, senadores nacionales. Es un momento de mucha discusión, Fabián, en cada uno de los partidos, puertas hacia adentro. Así es, y un tema que también está dando vuelta, volviendo a la cuestión de la justicia, es la presentación que hicieron en la provincia de Buenos Aires para impedir la reelección de algunos intendentes. Este tema en particular es una cuestión que de alguna manera ya no va a tener incidencia solamente en los candidatos que pueda tener el Frente de Todos, sino que es algo que puede afectar y mucho a todos los partidos. Estamos hablando de 135 intendentes, la mayoría de ellos van por una reelección y de alguna manera marca un enfrentamiento que, si llegara a darse, pondría a todo el poder político argentino en contra, de alguna manera, de lo que plantea la Corte Suprema, poniéndose por arriba de los intereses de los ciudadanos, que en definitiva van a votar a las urnas y deciden quién quiere ser o no su representante. Independientemente de que uno esté de acuerdo o no con la posibilidad de que sea reelecto, en este caso Gildo Infran, una vez, cuestión que muchos no podemos compartir en cuanto a la definición de la Constitución provincial, es algo que tiene que definir justamente y solamente el territorio del norte. Y allí habrá que ver qué resolución toma Gildo Infran, porque Gildo Infran puede decir, bueno, está bien, es una decisión de la Corte Suprema, pero no tiene ninguna incidencia en la provincia de Formosa. O sea, rechazar la posibilidad de la injerencia, cosa que UNIAC no ha hecho, y Mansur tampoco. Así que el probable conflicto que se abra, inclusive algunos lo están alentando. Hoy a la mañana entrevisté al secretario de Medios de Comunicación, de Gustavo López, que decía que yo pienso que Infran le tiene que desacatar la orden en caso de que venga en ese sentido. Me parece que la diferencia de Formosa con la provincia de San Juan o con la provincia de Tucumán
la provincia de Formosa, la constitución provincial, es mucho más clara respecto a la posibilidad de reelección indefinida que tiene el gobernador. Claro. Con la diferencia que tiene el caso de la provincia de San Juan o la provincia de Tucumán, que Sí. marcan ya ciertos límites. Sí, exactamente. La Constitución no dice nada acerca de que no pueda postularse indefinidamente. El que hace la presentación es el diputado nacional Fernando Carvajal, que él compite por Juntos por el Cambio. Y bueno, en su reclamo lo que él plantea son derechos y artículos de la Constitución Nacional que se estarían violentando y también de alguna legislación internacional a la que Argentina adhiere. Eso es lo que él argumenta para reclamar, porque justamente sí, no hay un artículo de la Constitución que diga que no puede ser Claro. candidato Gildo Infran, ¿no? Sino el tema está puesto el foco en la alternancia, no de que sea el peronismo el que gobierna No, desde claro. hace tantos años, sino desde hace 28 años, ¿no? Ujú. Sino que siempre ha sido Gildo Infran el candidato, Claro. ¿no? Eso es el reclamo. de la oposición. Exactamente. Bueno, ahí es una discusión que tiene que dar Formosa, puertas hacia adentro. La discusión, lo mismo como la discusión que tienen que dar algunas provincias respecto a todavía la vigencia de una ley de lemas. Hay provincias que tienen una ley de lemas Sí. que es cuestionada y fue cuestionada en otros digamos, distritos provinciales y se ha modificado y eso permitió también otro ritmo en el sistema democrático de cada una de las provincias. Y lo cierto es que uno puede cuestionarlo, pero si es el sistema vigente, bueno, habrá que implementarlo y será esa provincia la que tiene ley de lemas, tendrá que modificar esa ley electoral. Mientras tanto, es una herramienta que la tienen oficialistas y opositores en la provincia como para llevar adelante las elecciones. En el caso de la reelección que se marca en la Constitución de la provincia de Formosa, tiene que ser Formosa quien convoque a una convención constituyente provincial, modifique la Constitución y plantee que el gobernador puede estar un periodo más una reelección y nada más. Sí, por eso, habrá que ver cómo continúan. Habrá una reunión de gobernadores la semana próxima, a 7 días del cierre, por lo menos, de lo que son las alianzas, la presentación de los distintos frentes en el CFI, y allí seguramente emitirán un documento relativo a la situación que está planteando el entredicho con la Corte Suprema de Justicia. Y desde ese lugar, bueno, veremos qué es lo que sucede con respecto a esto. Bueno, lo cierto es que el tema de la justicia, después Fabián lo va a ampliar, pero el tema de lo que ha sucedido con el máximo Tribunal de Justicia y la provincia de San Juan, la provincia de Tucumán, donde tuvieron que modificar su calendario electoral. Esto es para el oficialismo causal de juicio político, por lo menos un entendimiento para empezar a investigar, ¿no? y sumarle, digamos, datos en lo que tiene que ver con este juicio político que se le sigue a los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Posiblemente en ese momento, cuando se discuta esa situación, y ya antes, cuando se discuta también el tema coparticipación, va a haber presencia aquí en el Congreso de Gobernadores. Bueno, sí, es lo que se espera. ¿Te acordás, Fer, el pedido que hubo por parte de algunos gobernadores que avalaron el pedido de juicio político a la Corte Suprema? Y ahora con todo esto que ha pasado en materia electoral, me comentaban en Tucumán también que están pensando si la Corte el próximo martes o jueves, también en la semana previa a las elecciones que ahora van a ser el 11 de junio, tienen cierta incertidumbre de si va a fallar en contra de que haya elecciones en el mes de junio en la provincia de Tucumán, porque la Constitución habla de que tiene que ser 60 días antes de octubre, entonces la oposición está planteando que tendría que ser en agosto. Pero bueno, me dicen que en 2019 ya se hicieron en junio, porque esos artículos de la Constitución fueron declarados inconstitucionales en su momento.
pero temen Puede ahora cambiar por la una opinión. nueva... Temen, sí, por una nueva medida de la Corte. Hay que ver, hasta ahora, esta semana lo que se ha conocido fue que, bueno, definitivamente Uñac no puede ser en San Juan candidato a gobernador. Hay que ver si hay alguna nueva novedad de Tucumán o no, finalmente, si transcurren como se espera las elecciones del 11 de junio. Claro. Y bueno, veremos qué pasa con la situación de Formosa, que Claro. el 25 de junio es en Formosa. En Formosa el 25 de junio y en julio pasaron las elecciones de la provincia de San Juan, Claro, el que 2 de todavía julio. no tiene candidato del oficialismo en San Juan. Sí. ¿No? sí. Todavía no está definido. Uñac no definió quién va a ser. El oficialismo está, a ver, el oficialismo... Está Gioja lanzado, ¿no? Claro, eso te iba a mencionar, a Gioja. En su momento, obviamente, el oficialismo apuntó contra la Corte por este fallo, pero quien venía reclamando de que Uñac no podía ser candidato era José Luis Gioja. Claro. Él- Lo dijo públicamente, lo dijo digo, en declaraciones periodísticas. Sí. Sí, Sucedió el hecho. claro, exactamente. Así que bueno, el diputado Gioja es candidato. Veremos ahora el espacio de entonces el gobernador Uñac, Sí. a quien presenta. Bueno, ahí tendrá que resolverse también. Las elecciones fijadas para el mes de julio, creo que es la fecha, creo que es el 3 de julio. 2 de julio. 2 de julio sería la fecha. El calendario electoral marca que el próximo 11 de junio hay elecciones en 4 provincias. Si no sucede algo, como está diciendo Meli, alguna resolución de la Corte Suprema donde ponga énfasis o cuestione la fecha de el 11 de junio para las elecciones en la provincia de Tucumán. Si no, habría elecciones en 4 provincias. Sí, exactamente. Y mientras esto sucede, Sí. este es un punto de atracción. El otro punto de atracción está en el otro extremo de la Tierra. Porque hablamos del viaje de Sí. la comitiva de Sergio Massa, Máximo Kirchner y Cecilia Moró. Sí. Sí. Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara, que ha tenido reuniones a un alto nivel con el Parlamento chino, con el principal dirigente. Es un dirigente reconocido, el tercero en la línea de sucesión luego de Xi Jinping. Y allí establecieron realmente no solamente beneficios para la Argentina, que va a poder aumentar la cantidad de dólares de intercambio con China, de yuanes, que va a permitir evitar justamente la utilización de divisas para la generación de bienes de capital, sino también acuerdos políticos y económicos, tienen que ver con el desarrollo de vías férreas, tienen que ver con la posibilidad de implementación de cuestiones ligadas a las cloacas inclusive vagones de ferrocarril. Claro. Todo una situación bastante favorable que va a quedar pendiente. Por supuesto, el tema importante para Massa, para Alberto Fernández, con la posibilidad de acceder al crédito directo al BRICS y de esa manera poder financiar con reales las compras o las ventas que se hagan con Brasil y no utilizar dólares. Pero la participación de Cecilia Moró ha sido muy interesante junto con Paula Penaca, Sí. Máximo Kirchner, Luis Sartori, en estas reuniones en las cuales estuvieron trayendo, creo que van a ser entrevistas muy interesantes para hacer la semana que viene, cuando estén de nuevo aquí en la Cámara de Diputados, podamos tenerlos para que nos expliquen un poco cómo funciona lo que ellos consideran la democracia china con un partido comunista único que la sigue dirigiendo, pero con una economía capitalista. Y también para saber cuánto de política habrán hablado en este viaje. Por supuesto. Teniendo en cuenta que el oficialismo también está cerrando ahí lo que es definiciones, porque el 14 de junio es la fecha límite para inscribir las alianzas electorales y porque el 24 de junio es la fecha en la cual ya hay que presentar los precandidatos, y ahí se define si desde el oficialismo va a haber pasos, si va a haber internas o no va a haber internas. Daniel Scioli que dice que sí, Tolosa Paz que dice que sí en la provincia de Buenos Aires, Sí. que van a ir a las pasos, que van a ir a internas. Hay otros sectores, Sergio Massa o Guado de Pedro, que prefieren un frente de todos unido para llevar adelante las elecciones primarias en agosto y posteriormente esperar las elecciones de octubre. Bueno, definiciones y esas discusiones que se están dando en el oficialismo también están en la oposición, porque Juntos por el Cambio también tiene sus discusiones respecto a los armados electorales. No solo, a veces nosotros estamos viendo, y el público lo que está viendo es, en definitiva, las fórmulas
en la nación, en la provincia o en otras provincias, pero aquí también se está definiendo quién va a encabezar una lista de diputados, quién va a encabezar la lista de senadores en la provincia de Buenos Aires. Ahí es Juntos por el Cambio, algunos están hablando de Miguel Pichetto, la vuelta al Senado Nacional, como primer candidato en la provincia de Buenos Aires. El interrogante sigue siendo Cristina Kirchner. No estamos hablando como candidata a presidenta, estamos hablando la vicepresidenta como candidata en el Senado, al Senado Nacional. Claro, porque renueva la provincia de Buenos Aires. Ella ingresó como senadora en 2017 por la minoría en una elección muy reñida con Esteban Bullrich en su momento y Gladys González. Bueno, después, obviamente, al asumir como vicepresidenta dejó esa banca. Pero también hay nombres que, tanto para encabezar las listas, después se tienen en cuenta, ¿no? También a la hora de ocupar las autoridades de las cámaras. Eso es importante. Y a su vez también autoridades importantes de la Cámara suenan como candidatos, como el caso, por ejemplo, de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma de Zamora, que suena como una entre las mujeres candidatas que podrían ir con, en una fórmula presidencial, ¿no? Claro. Son todas discusiones, obviamente, que atraviesan al Congreso, porque no recuerdo, yo en estos años que estoy, elecciones donde estén tan involucrados los legisladores. Hay muchos legisladores, candidatos, incluso en sus provincias. Lo vimos todos los domingos electorales, hay participación por lo menos de un diputado, un senador. Bueno, la presidencial no está exenta de eso también, porque son figuras importantes, ¿no? Y quien encabeza la lista, ni hablar, quien lleva la foto. Claro, exactamente. Y además, por lo que vos bien decís, que mucho más si todavía hay que definir provincia de Buenos Aires, cuando se mira la lista de los candidatos en la provincia de Buenos Aires a ocupar lugares en la Cámara de Diputados de la Nación, quien encabeza la lista siempre se lo está mirando como posible presidente de la Cámara, ¿no? Para el oficialismo, en el caso con el que gane el oficialismo, siempre se mira quién puede llegar a ser. Y veremos, hay muchos, se vencen varios mandatos de los legisladores nacionales, digamos, más importantes que hoy desde el punto de vista político está teniendo este Congreso Nacional. Desde el oficialismo vence Máximo Kirchner de mandato. Sí. Tiene que renovar su banca. Bueno, él se lo menciona. Claro, sí, digamos, alguna de las posibilidades que están hablando es en la provincia de Buenos Aires, justamente, que vaya él encabezando la lista de diputados y Sergio Massa sería la posibilidad de senadores. Habrá que esperar, como vos bien dijiste, unos días más. Yo creo que el tema de las PASO ya está definido, no hay vuelta atrás. El lanzamiento de Daniel Scioli, que hoy a la noche tiene una actividad, por ejemplo, en la primera sección electoral, con la tercera sección electoral en Vicente López, con la militancia, ya muestra una marcha. Es el primero que se lanzó la carrera, es el que ha dicho hasta ahora, yo no me bajo. Agustín Rossi dice exactamente lo mismo. Hay afiches Rossi 2023 en la ciudad de Buenos Aires. Yo lo único que en ese sentido veo, no sé qué ustedes qué opinan, habrá que definir la postura de Massa, digamos. Creo que es lo que falta. El 10 de junio es la reunión del Consejo Federal del Congreso del Frente Renovador y allí se tomará una definición que tendrá 2 semanas más, 14 días más exactamente, hasta el 24. O sea que se viene, y el 24 a esperar a las 0 horas, ¿no? Sí, esperar a las 12 de la noche. Exactamente. Y hablando de las fechas de junio, fechas importantes en lo que tiene que ver con este calendario, está también, esta semana estuvimos hablando con un diputado del radicalismo que nos señalaba el 12 de junio como fecha en la cual va a haber convención de la Unión Cívica Radical, convención nacional de la Unión Cívica Radical, y definir ahí la estrategia política, la estrategia electoral. ¿Y cuál es esa estrategia? Si el radicalismo va con su propio candidato, precandidato a la presidencia, o acepta que un hombre o una mujer del PRO acompañe a Gerardo Morales o a Facundo Manes en la lista de candidatos a presidente, o si Morales o Facundo Manes acompañan a un candidato o candidata, precandidato o precandidata del PRO
Claro, si tienen fórmula pura o si se entremezclan, digamos, con sus socios. La experiencia del 2015 de ir cada uno con fórmula pura, digamos, el PRO, la coalición cívica y el radicalismo, eso está descartado para todos los protagonistas que uno puede charlar por estas horas, principalmente en ámbitos del Congreso Nacional. Ahora, cuando hay que hacer digamos, los cruces, hay que ver quién está número 1 y quién está número 2. Claro. Ahí hay que ver cómo se define. Y para el radicalismo, esa discusión se va a dar en la Convención Nacional del 12 de junio. Y el día 13 de junio está prevista la presencia de Agustín Rossi en su doble condición de jefe de gabinete y de precandidato a la presidencia aquí en el Congreso Nacional. Se vienen semanas muy interesantes, sí, creo. Interesantes, movidas. Y en el medio que está Germán Martínez, que quiere que haya una sesión en la Cámara de Diputados. Y además es el jefe de campaña de Agustín Rossi. Sí, además. Yo creo que si esa sesión no ocurre en la segunda semana de junio... Sí, va a ser muy difícil. Va a ser difícil. Yo pensaba, el martes 13 viene Rossi a la Cámara de Diputados, el miércoles 14 podría ser... la sesión. Pero claro, ese día se inscriben las alianzas. Avisémosle. ¿No? Dicen que es difícil, porque claro, se inscriben las alianzas. Ahí tenemos la imagen de Agustín Rossi aquí en la Cámara de Diputados. Un lugar, repetimos, que le queda muy cómodo, le sienta muy bien al jefe de gabinete. Lo primero que quiso hacer apenas asumió como jefe de gabinete, fue mandar comunicación a ambas cámaras legislativas para... tanto a José Mayans en el Senado o como a Germán Martínez en la Cámara de Diputados, a Cecilia Moró como presidenta de la Cámara, informarles que estaba a disposición, que coordinen cuándo, la fecha y que él venía al Congreso, bueno, a defender la gestión, porque le gusta también este ámbito del Congreso. Sí, y en las presentaciones que ha hecho... recordemos que tiene ese primer momento inicial en que da un discurso, después sí le empiezan a hacer las preguntas los legisladores y bueno, los funcionarios que vienen con él, digamos, lo asisten con algún papel, con algún dato. Pero en esos primeros discursos no tiene ni un papel Rossi. Claro. Incluso en el último que dio, que fue en mayo en el Senado. Claro. Bueno, sí, da un discurso político, da algunos datos de gestión, pero incluso los datos de gestión que da no los lee, no lee. Claro. Sí, es un lugar que le resulta cómodo y en el medio de esta campaña que tiene como precandidato, veremos qué pasa en junio. Claro, exactamente, porque además él contesta sobre lo que tiene que ver con la actualidad desde el punto de vista de la gestión, pero a la vez también contesta desde el punto de vista político cuando hay preguntas o hay ataques políticos en el recinto de la Cámara de Diputados, que ya se vio, o en el recinto del Senado Nacional. Pero lo cierto es que está previsto para el día 13, martes 13 de junio, la presencia de Agustín Rossi aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Va a ser el tercer informe que da el jefe de gabinete ante los legisladores. Va a ser el segundo informe ante la Cámara de Diputados y el primero que ya hizo ante el Senado Nacional el mes pasado. Está recibiendo, ya se terminó el plazo para que los legisladores envíen las preguntas al jefe de gabinete, porque recordemos que cada mes igualmente se envían las preguntas y se remite por parte de la jefatura un documento con las respuestas por escrito. Hay muchas consultas repetidas, pero también me parece que esta dinámica un poco de que Agustín Rossi está cumpliendo cada mes con venir a la Cámara o con dar un informe, lo que hace es que justamente no pierda la actualidad esas consultas que se hacen y tenga, digamos, más sentido también la respuesta en un contexto donde se suceden muchas cosas. En esta Argentina de crisis económica se suceden cosas muy rápido, van cambiando los números, se renueva el índice de inflación, claro. Y a veces, o lo que pasaba con Juan Mansur, el ex jefe de gabinete, era que quedaban esas preguntas por escrito y las respuestas finalmente muy desactualizadas. Claro, exactamente. Bueno, la agenda que tiene el Congreso Nacional, repetimos, que es la agenda de la Cámara de Diputados. Dentro de la agenda está la presencia del jefe de gabinete, pero la semana que viene la agenda marca día martes
13 horas, presencia de diputados, diputadas y la Comisión de Juicio Político con varios testigos, Fabián. Así es, como bien decía Melissa hace un ratito, el tema del quórum fue un impedimento para poder llevarla adelante, cuestiones de salud que atenían a Vanessa Sila, a Eduardo Valdés, el viaje de Cecilia Moró que impedía hacer algún cambio en la cantidad de presentes en la sesión. Así que, como vos bien decís, el martes a las 13 horas será la nueva convocatoria. Y lo que vamos a tratar de ver un poquito es hasta dónde llegamos acá, sí, qué es lo que viene pasando y de alguna manera qué debería pasar de aquí en más para que se pueda continuar analizando lo que está sucediendo en este conflicto que mantiene, o por lo menos ha manifestado claramente el oficialismo con la Corte Suprema de Justicia. El mal desempeño es la definición que pretende corroborar el Frente de Todos para poder obtener un resultado favorable al enjuiciamiento a los magistrados, un dictamen de la comisión que después podría llevarse al recinto. Ahora bien, a sabiendas que este año no contarán con la cantidad de votos para que en el recinto pueda ser validada esta situación, desde el oficialismo recuerdan que tiene 3 años de plazo, una vez dictaminado, en este caso, el mal desempeño de la Corte Suprema, para llevarlo adelante. Con las condiciones actuales y la posibilidad de un ingreso en la Cámara de diputados, de nuevos legisladores, que no hagan de alguna forma convalidar la mayoría para avanzar contra la Corte Suprema, se entiende que un par de años estará también durmiendo el sueño de los justos. Claro. Pero allí lo que hablábamos con respecto al tema del avance de la Corte Suprema con la cuestión de las elecciones de los intendentes, es una situación, e inclusive gobernadores, no tan solo del oficialismo, sino de la oposición en el sentido de inmiscuirse y protagonizar más de lo que debería hacer, según muchos sectores, la Corte Suprema, podría generar un abroquelamiento como para ir contra esta Corte, por lo menos estos jueces, y plantear una situación distinta. Por supuesto, falta que corra mucha agua bajo el puente como para que pase algo así, pero no descartan esa posibilidad que esta furia desenfrenada que dicen desde el Frente de Todos tiene la Corte Suprema por avanzar con determinadas cuestiones que vienen siendo mantenidas a lo largo de la historia, por lo menos de estos 40 años de democracia, hagan abroquelar a sectores distintos, que pensamientos diferentes, para de alguna manera enfrentar a la Corte. Bueno, el tema de la discusión política que se dio con la reelección de los intendentes abroqueló al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio para modificar nuevamente la ley en la legislatura provincial. Bueno, algo que había quedado supeditado, esperando un tiempo, veremos cómo continúa. Bueno, las causas principales son, la única que hasta ahora hemos visto concretada y terminada, es la que se refiere al 2x1, que significó que la Corte Suprema planteó en el año 2017 la posibilidad de permitirle a aquellos represores o vinculados a la dictadura militar que habían sido hallados culpables de juicios de causas y penas con respecto a lesa humanidad, de poder reducir su permanencia en la cárcel a la mitad. Esto, bueno, mediante una gran movilización que hubo en su momento, la participación conjunta de organismos de derechos humanos, mucha gente que participó, se pudo revertir, y este fallo, que era conocido como el fallo Muiña, quedó en el olvido. Y desde el gobierno plantean que esto es una de las causales que puede justificar el mal desempeño por algunas conexiones, un voto dado vuelta de una jueza, en este caso Hayton de Nolasco, que había opinado de una manera en una situación y luego, para tratar de permanecer trabajando en la Corte Suprema, sí, y que no tener que jubilarse a los 75 años, dijo voto a favor, y ese intercambio de favores es el que habría posibilitado este desempeño de la Corte. Vamos con lo que viene. Bueno, ahora estamos en la próxima placa transcurriendo el tema de la coparticipación, ¿no? Bueno, hablamos del Consejo de la Magistratura, es otra de las causales, sí, antes de pasar a lo que estamos tratando ahora, cuya ley de conformación fue definida anulando la que era actual y tomando atribuciones que según el oficialismo no le posee, o sea, derogar una ley nueva para reponer una legislación anterior, una ley que había
sido aplicada durante casi 16 años. El juez de la Corte Suprema se autonombró, se autovotó titular del Consejo de la Magistratura y de esa manera impuso una ley condicionando además a la Cámara de Diputados porque le dio 120 días para generar una alternativa y dentro de esos 120 días que estaban nada más y nada menos que las vacaciones, con lo cual el tiempo efectivo para poder debatir y discutir fue prácticamente nulo. Bueno, no está dentro de sus funciones derogar una ley, eso puede realizarlo solamente el Congreso. Vamos con la que sigue. La suspensión de las elecciones de Tucumán y San Juan, esto es lo que estamos tratando en estos momentos. Este ha sido el último episodio que enfrentó a los 4 supremos con los gobernadores y el Poder Ejecutivo. Todavía debe admitirse el tratamiento de este nuevo punto para poder evaluarse en la comisión si es una causal de mal desempeño y como decía Melissa, habrá que ver si cambia el orden, porque eso fue lo que sucedió con respecto al tema de la obra social, que se iba a incluir con posterioridad y se anticipó al tema de la coparticipación y habrá que esperar unas horas, supongo no mucho más, para saber si se anticipa para dentro de 15 días, 2 semanas mejor dicho, el temario de la discusión sobre las elecciones. Mientras tanto, el martes será la última, en principio, audiencia que tiene que ver con la obra social del Poder Judicial. Bueno, acá tenemos entonces los convocados para la próxima reunión. Está mal el título. La doctora Marta Herrera Alem, que es exdirectora y vicepresidenta de la obra social, fue nombrado en ese cargo por Maqueda en el año 2013 y renunció también hace muy poquito. La María Guadalupe Burgos, bueno, este es un caso especial. Según decían algunos diputados, se la conocía como sobrina de Juan Carlos Maqueda y había sido designada por y se encargaba de la firma de los cheques y los pagos. No es contadora, no tiene ningún título habilitante que certifique que los pasos o los procesos que hace están debidamente organizados y justificados desde el punto de vista económico y algunas de las cuestiones que ya atestiguó hace 15 días que dejaron en el tintero y dejaron muchas dudas al oficialismo. Por eso... Sí, creo que también a partir del testimonio de Tonón. Claro, en contraposición, sí. Exactamente. Ella negó cualquier vínculo con Juan Carlos Maqueda, tanto de sangre como político, porque se decía también de que, bueno, era sobrina política, ¿no? Pero su testimonio fue uno de los que más costó, ¿no? A los diputados. El de Tonón le costó más. Sí. No, pero le costaba a los diputados las preguntas hacia ella claro, por las respuestas como daba. Sí, claro, bueno, como vos bien decís, a partir de lo que vertió en la sala Tonón, en su negativa a decir algunas cuestiones y por otro lado también algunas respuestas que dio, hay alguna especie de careo simbólico que habrá allí entre lo que diga el próximo martes nuevamente Marcelo Burgos y lo que le pregunten los diputados, que estarán preparando, me imagino, un listado bastante interesante para saber. Bueno, otro de los que va a venir es el contador público Iván Nicolás Ritbo, que es auditor externo de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Vamos a la que sigue. Y todos estos invitados para cerrar un tema que ha sido uno de los más controversiales de los que hemos llevado hasta ahora y ha removido bastante e inclusive puso sobre el tablero la posibilidad y demostró, por un lado, que la Corte Suprema avala el juicio. ¿Por qué? Porque ha respondido en tiempo y forma a lo que le ha pedido la titular de la comisión, Carolina Gaillar, tanto con respecto a los informes brindados sobre la situación actual de la obra social, como la justicia desde el juzgado del juez Lijo, que a través de él justamente exhortó a Aldo Tonón, que era reticente a llegar aquí a la Cámara de Diputados, para llegar. Y sentó un precedente. No me puedo negar a estar allí si no tengo ningún tipo de coronita, como tiene, por ejemplo, el fiscal Stornelli, que todavía no ha sido invitado, digamos, por el propio Poder Judicial a venir. Claro. Bueno, después tenemos
El doctor Néstor Fagiolo, funcionario de la asesoría jurídica de la obra social, renunció el 28 de marzo de este año a su cargo de vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social. La doctora Marcela Carlomagno es una empleada afiliada a la obra social, tiene planteos contra el patriarcado y el lugar de la mujer en la justicia, forma parte de la agrupación Justicia Legítima. Vamos con la que sigue. La administración de la obra social del Poder Judicial. Bueno, este es el tema. El desempeño del frente está, que se nos va a venir, la devolución del... Bueno, y el tema del porcentaje. Ese es el otro tema que habíamos hablado con respecto a la participación de la ciudad de Buenos Aires en, digamos, de alguna manera, en arreglos no poco claros con el Poder Judicial para beneficiar justamente a Cava en el caso de la coparticipación. Todo esto va a estar, me parece, volcado y habrá que ver cuál es el tema que continúe luego de la obra social. Como reiteramos, como dijo Melissa, me parece que es acertada la observación, el hecho de que se discuta el martes próximo si no se va a anticipar el tema relacionado con la suspensión de las elecciones en San Juan y en Tucumán. Bueno, temas centrales, gracias Fabián, porque es el tema central, es el tema más importante para el oficialismo, semana tras semana, esta semana por situaciones de salud también y por lo que tiene que ver con la actividad parlamentaria en relación con el calendario electoral. Esto hace o hizo que se modifique un poco los tiempos y que se pase para la próxima semana. Citaciones por parte de la Comisión de Juicio Político, cerrar el tema de lo que tiene que ver con la obra social y avanzar con otros temas. Para el oficialismo, repetimos, desde el punto de vista político es el tema central. Algunos hablaban en algún momento que para el mes de junio, es decir, para este mes, iba a estar cerrándose ya este capítulo del juicio político a la Corte Suprema de Justicia, pero están viendo que han transcurrido mayores semanas respecto a lo que fue la situación de la obra social, más de lo que tenían previsto, y esto también hace cambiar los tiempos del Congreso, cambiar los tiempos del oficialismo, extender lo que es, en definitiva, también los tiempos para llegar a dar un cierre y firmar un dictamen respecto a avanzar o no con un juicio político a los máximos responsables de la justicia en la República Argentina, a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, desde la oposición, semana tras semana, le piden al oficialismo que cierre ya este caso, que firme los dictámenes y que el tema se termine y se pase a otra discusión. Bueno, vamos a hablar de mis proyectos, vamos a hablar de los proyectos legislativos. Vamos a presentar a la señorita Lourdes López. Lourdes, adelante, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy bienvenidos a una nueva sección de mis proyectos. ¿Cómo les va? Bueno, primero saludarlos también a todos ustedes, Fabián, Meli, Fer y por supuesto a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, este proyecto que ya tuvo un trabajo previo en comisiones, en la Comisión de Mujeres y Diversidad esta semana, donde también se habló puntualmente de la Ley Olimpia, y es un proyecto también que ha sido pensado por la diputada Dania Tabela de Evolución Radical de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se plantea la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es esta modificación a la Ley 26.485 sobre violencia digital y telemática, también alfabetización digital y derechos digitales. Sabemos que en muchas ocasiones las mujeres no son juzgadas en sí por sus decisiones políticas, sino más que nada por su vida sexual, personal, por sus decisiones de la vida íntima de alguna forma, y es
es por eso que esta ley y esta modificación viene a cambiar. Es momento de determinar que las conductas dañosas en Internet o mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación que lesionan derechos tienen especial impacto en las mujeres por ser integrantes de un colectivo históricamente desaventajado y postergado, ¿no? Con esto también es muy normal ver esta sexo extorsión que se ha visto también en el último tiempo. El ciberespacio no puede ser considerado un ámbito ajeno a la vida cotidiana, sino que lo complementa. También colegas han sufrido una situación similar. Es por ello que en la actualidad comienza a debatirse sobre una nueva generación de derechos para hacer referencia a los ejercidos en el entorno virtual. Esto fuera de las violencias que normalmente, lamentablemente, las mujeres transcurren en la vida cotidiana, tienen que atravesarlo lamentablemente, y reiteramos y somos redundantes con esto, por la vía digital, ¿no? Este es un proyecto que se representa del proyecto de ley 4157 de 2021 de autoría de la exdiputada nacional Josefina Mendoza. Bueno, este proyecto habla justamente de esto, ¿no? De modificar la ley para modificar este artículo para que poder tipificar y en el Código Penal cambiar esto de la violencia digital y telemática y poder incorporar este tipo de violencia dentro de la ley de violencia contra las mujeres y que realmente haya una penalidad al respecto. Así que, bueno, un proyecto que, reiteramos, fue trabajado por las diputadas también, legisladoras y miembros de la Comisión de Mujeres y Diversidad. Digo así porque así se hacen llamar ellas también, que es presidida por la diputada Mónica Macha. Seguramente se va a seguir analizando y se va a seguir trabajando este tema en la mesa en las futuras comisiones, pensando que ya esta misma comisión ha tenido encuentros en semanas anteriores precisamente por ejemplo, lo que es el régimen de cuidados, ¿no? Otro de los temas también que está muy en boga. Pero bueno, principalmente es tipificar la violencia digital y telemática y de esa forma incorporar este tipo de violencia dentro de la ley de violencia contra las mujeres, como dice la 26.485. Lourdes, gracias por Gracias. esta información, porque tiene que ver... bueno, vamos a ver un type enseguida. Yo soy originaria de una provincia también en México que se llama Huauchinango y yo ahí tenía un novio y un día me pidió hacer sexting. Para quienes nos ven y nos escuchan, sexting es un acrónimo entre sex, sexo, y texting, texteo, y es tener sexo a través de la digitalidad. Sí, sexo. Sé que nos puede espantar, sé que alguien puede decir en casa, pero ¿cómo? Si tú lo tuviste, entonces por eso te viralizaron, por eso te grabaron. Yo tuve sexting como cualquier otra persona, sin educación sexual, sin educación digital, con muchos tabús, con muchos estigmas y con una postura siendo mujer y siendo una provincia en donde todo nos espanta, ¿no? Entonces tuve sexting y ese video sexual se hizo viral en diferentes redes sociodigitales y también en diferentes espacios virtuales. Me pusieron un hashtag de un apodo sobre mi cuerpo, me llamaron y me tuvieron estigmatizada en internet. Cada vez que buscabas mi nombre en internet, lo primero que salía era ese video sexual. Cuando yo asisto o yo intento poner una denuncia, lo primero que me dice un Ministerio Público es: ¿y te grabó con consentimiento o sin tu consentimiento? No, con consentimiento, pero cuando lo difundió fue sin mi consentimiento. Pues entonces tú tienes la culpa, ¿no? ¿Estabas borracha? ¿Estabas alcohólica? Le respondí que no y me dijo, bueno, eso en México ni en ninguna parte es un delito. Dime cómo se llama esta violencia. Yo evidentemente no sabía nada de esto, no sabía ni siquiera que se llamaba sexting lo que había hecho y tampoco al buscar me encontré con un nombre para esta violencia. Tiempo después, yo soy originaria de una... Muy bien. Ahí estaba, esta parte de lo que es el testimonio que se brindó aquí en Diputados Televisión respecto a esta discusión, Lourdes, que está dando el Congreso Nacional. Sí, obviamente este hecho de ley Olimpia, que es una ley que, marca de alguna forma jurisprudencia, pero marca también un inicio de todo lo que tiene que ver con la violencia digital, que es una nueva violencia, si se puede decir. Es una violencia de los últimos años, que anteriormente, cuando Internet no existía, tampoco existía este tipo de violencia. Es un hostigamiento constante y nace justamente, como lo contaba Olimpia, que es la mujer en México que permite que esta ley pueda aplicarse.
hay una situación muy similar, que es el caso de Belén, que lamentablemente termina con su vida por no soportar el hostigamiento después de que fuera juzgada a partir de su vida íntima y de la difusión de este material que es parte de su vida íntima, de su persona más íntimo, reiteramos, y que lamentablemente termina con su propia vida, dejando a 2 hijos solos, producto de este hostigamiento constante del que, bueno, se viene a tratar de penalizar con esto. Meli, vos tenías creo que también algún tipo de ley que están dentro de esta... Claro, a ver, la tipificación, como decías bien, de esta violencia es la que se busca incorporar a la Ley de Protección Integral de las Mujeres, que es una ley que data de 2009 y que en 2019, por ejemplo, ya se han incluido 2 tipos de violencias. Actualmente en el artículo 6º, entiendo yo, ahí ingresan las modalidades. Tenés la violencia doméstica, la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, la violencia mediática, y en 2019 se incorporó la violencia contra las mujeres en el espacio público, conocido como acoso callejero, y también la violencia pública política contra las mujeres. Eso también fue en el 2019. Esos 2 cambios, esas 2 modalidades se incorporaron. Esta modalidad de violencia digital vendría a sumarse, como entiendo, inciso I, por ejemplo, en este artículo de la ley. De la ley, Claro. exactamente. Y uno entiende, Lourdes, que aquí no hay diferencias políticas. Me parece como que aquí rápidamente tendría que haber, ¿no?, un entendimiento entre las diferentes diputadas de los diferentes partidos políticos. Sí, sí, por supuesto, pero pensando también en que es un tipo de violencia nuevo y donde ahí si tenemos la última plaquita que queda pendiente, donde en el ciberespacio no puede darse, no puede ser considerado un ámbito ajeno, ¿no? Ahí está la foto de Olimpia, la mujer que con mucha fuerza y mucha entereza también con su madre pudieron traer este proyecto a la Argentina, porque ya había otras situaciones similares de mujeres que no sabían qué hacer frente a una situación de vulnerabilidad y de ser expuestas a tal punto y de ser indicadas y hostigadas socialmente. Me parece importante que se trate la necesidad de reconocer la necesidad, valga la redundancia, de alfabetización digital, formación y educación en el marco de la ESI, ¿no? Es también parte de educación sexual integral poder formar a las mujeres y a los varones, en realidad a toda la sociedad misma, para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Todo lo que sea contenido íntimos es parte de la intimidad, valga la redundancia, de cada una de las personas y sobre todo de las mujeres, porque esto tanto no pasa, es una cuestión muy marcada por el género, por eso también la comisión lo trata, donde las mujeres en este caso son carne de cañón y están en el foco del problema cuando se habla de violencia digital. Sí, perdón. No, lo que iba a consultar de Lourdes, ¿cómo se ve entonces candidatos, a legisladores, a gobernadores, a presidentes, que justamente digan que la ESI tiene que ser eliminada? Claro, bueno, ahí es donde eso hay obviamente dependencia netamente del sector político, ¿no?, que puede llegar a pertenecer cada uno de los legisladores. Hoy estamos viendo, porque vos pensás que también se lo puede dar como una cuestión de adoctrinamiento, si lo querés llamar así, pero fuera de lo que es una situación de adoctrinamiento, está comprobado que la ESI reduce, por ejemplo, permite la prevención y ser precavidos a la hora de detectar acosos infantiles, por ejemplo, que sin la ESI no podría darse, ¿no? Y así un montón de otras cuestiones que están y que denotan en la sociedad y también, por ejemplo, en este tipo de violencia digital. No, sí, importante aclarar que hace años que viene esta preocupación porque en diputados durante el gobierno pasado hubo una media sanción para reformar el Código Penal y castigar los casos de sexting, y también en 2020, en plena pandemia, hubo una media sanción por parte del Senado, pero al igual que pasó con diputados, en el Senado se cayó y la del Senado se cayó aquí en la Cámara Baja. No se ha podido avanzar en lo que es las penas y las sanciones. Pero este es un primer paso de por lo menos incorporar la modalidad. Una vez que la modalidad está prevista en la Ley de Protección Integral a las Mujeres, bueno,
hay que ver si el segundo paso es avanzar con penas y sanciones. Y recién nombraste la violencia política, pública política, ¿no? Que creo que también es otro tipo de violencia que lamentablemente muchas periodistas políticas, mujeres políticas que están en lugares de toma de decisiones, de poder y en lugares ocupan cargos políticos, lamentablemente por sus decisiones en este ámbito y en su vida profesional y personal también tienen que atravesar, ¿no? Cosa que por ahí los varones no lo sufren tanto. Es por eso que, bueno, ahí se marca y se incluye este artículo dentro del proyecto, dentro de esta ley 26.485. Muy bien, mis proyectos, en este caso el proyecto de Dania Tabela, traído por Lourdes López. Lourdes, gracias. Un placer. Nos vamos a ir a la pausa para regresar aquí a El Análisis y seguir hablando de la agenda que se viene en la Cámara de Diputados para la próxima semana, agenda que tiene ya varias comisiones, entre ellas la Comisión de Juicio Político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pausa, esto es El Análisis, regresamos enseguida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina es que la Argentina, además de litio, sea baterías de litio. Además de soja, sea aceite de soja. Industrializar el proceso de commodities, de producción primaria que tiene nuestro país. Si lo logramos hacer, al crecimiento económico que viene en los próximos años, y que es indudable que viene, le vamos a dar chance a que entren los 46 millones de argentinos adentro. Se ha ajustado mucho la sintonía fina del previaje, apuntando a destinos fuera de temporada y destinos no tradicionales, porque todos sabemos lo que implica destinar recursos del presupuesto nacional a un programa que, si bien beneficia a los destinos turísticos, también tiene un costo para el fisco y para los contribuyentes, y creo que ha avanzado bien en ese sentido. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, en entrevistas. Sí, yo cuando fui a Paraná a estudiar en la facultad, empecé a militar más fuertemente. Fui primero secretario del centro estudiante, después presidente del centro estudiantes. O sea que yo tenía 19, 20 años y me paraba en una asamblea de 800, 1000 alumnos arriba en un escritorio. Y de ahí tenía que hablar. Y después fui consejero directivo, estudiante, y consejero superior de la UNED, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Era deportista. Pero soñabas algo más. Sí, claro. Lo que pasa es que de chiquito jugaba bien al básquet. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa? Vivía en Tala, que era un lugar donde se jugaba mucho al básquet. Claro. Cuando fui a Masia no jugaba nadie. Entonces hay que dejarme jugar al fútbol. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos.
DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Punto Género, lunes, 23 horas. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Poder hacer un cambio en lo que se llama las licencias parentales, teniendo esa mirada, no solamente, que es muy importante y quizás lo más importante, de los derechos del niño y por supuesto tener un mejor tiempo y calidad de cuidados en sus primeros meses de vida, sino también en poder incluir toda la variedad que tiene que ver con la conformación de las familias, a partir, por ejemplo, de la Ley de Matrimonio Igualitario. Nosotros esta ley la tenemos del 2012. Lo que va a ser interesante va a ser la reunión de la comisión del día jueves de Ciencia, presidida por Facundo Manes y con donde Mara Brauer, una aliada muy fuerte de Daniel Filmus, es la vicepresidenta, y que va a tratar de informar sobre el proyecto de ciencia que hace rato se aprobó en la Cámara de Senadores y ahora también pasó por la Cámara de Diputados cuando tuvieron varios integrantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología encabezados justamente por Filmus en la Cámara de Diputados. DTV Noticias, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, en una semana que estamos cerrando, donde se han reunido varias comisiones de trabajo, donde se han avanzado con algunos temas, donde todavía no hay un panorama claro respecto a una posible sesión en la Cámara Baja, pero sí lo que está es la confirmación de la presencia del jefe de gabinete, Agustín Rossi, el próximo martes 13, aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Y como decíamos anteriormente, va a ser la tercera vez que el jefe de gabinete va a venir al Congreso Nacional. Va a ser la segunda aquí en la Cámara de Diputados y ya tuvo el mes pasado su presencia en el Senado Nacional. En su condición, por un lado, de jefe de gabinete, pero también en su condición de precandidato a la presidencia de la Nación por el oficialismo, por el Frente de Todos. Eso también estaría, Meli Fabián, marcando una reunión distinta en la comisión, en el recinto, ¿no?, de la Cámara, con alto voltaje político. Sí, claro. A ver, van a ser días intensos como estábamos hablando hoy al principio y también con un Agustín Rossi que no se queda callado, que responde a cualquier tipo de pregunta. Es cierto que, a ver, mientras más se aceleren los días vamos a estar más cerca de la campaña y también habrá que ver para esa semana qué definiciones hay o no dentro del oficialismo, con qué chicanas o no puede salir la oposición. Claro. Pero sin dudas va a haber alguna mención a que Rossi es precandidato y claro, que está y que viene a la Cámara. La oposición puede llegar a decir que viene a la Cámara a hacer su campaña, ¿no? Hay que ver qué dice Fernando Iglesias, que ha tenido cruces con Agustín Rossi. Creo que
yo no me acuerdo si fue con no fue Agustín con Rossi. El cruce fue... Sí, en marzo, cuando vino. Sí. Ah, no, con Expert fue el cruce más Con grueso. Expert también, Fue bastante... sí, pero con... Pero hubo una Iglesias le decía que era una radio. Apague la radio. Apague la radio, No sé si fue la Asamblea Legislativa donde estuvo el presidente Alberto Fernández o la reunión informativa del jefe de gabinete, que Fernando Iglesias se sentó de espaldas al eso fue en la Asamblea Legislativa. Ahí también hubo... Y ahí lo que en general pasa es que, bueno, los jefes de gabinete lo que hacen no van a andar en los puntos flacos de la gestión. Entonces es el repaso de los puntos positivos, lo que el gobierno considera que efectivamente están para ser destacados. Y bueno, después vendrá la chicana del otro lado diciendo, bueno, pero no hablo de la inflación, no hablo de la situación de la pobreza, no hablo de la marginalidad. O sea que va a estar a la orden del día, y el discurso, en ese sentido, que plantea, que creo que no va a faltar cuando hable el próximo martes, se diferencia un poquito lo que está hablando Agustín Rossi con respecto a los demás candidatos, inclusive del propio Frente de Todos, porque plantea cuestiones muy caras, si ustedes quieren, a los sentimientos del kirchnerismo. Habla de una ley de medios rejuvenecida, ayornada a la época que está, habla del desplazamiento de los jueces de la Corte Suprema, insiste con el cambio de la Constitución y que los jueces deben ser elegidos por sufragio, digamos, del pueblo, y también incluye un tema que si estuviera acá en la Cámara de Diputados y lo trajera, indudablemente sería desechado por muchos sectores, con que tiene que ver con la posibilidad de igualar los derechos entre los trabajadores que están en blanco y los monotributistas. ¿De qué forma? Que puedan acceder a un aguinaldo, a todo lo que tiene que ver con las licencias. Bueno, ese es el discurso que hoy está planteando Agustín Rossi en su campaña electoral, que de alguna manera plantea cuestiones centrales y concretas que van al claro y al eje, cosa que muchos andan diciendo, me decían de cercanía del otro día de la jefatura de gabinete, eligiendo palabras para quedar bien con la sociedad y generar algún tipo de mirada amistosa. Bueno, a ver, los precandidatos a la presidencia de la Nación que van planteando algunos temas, en algunos casos hay temas que pueden ser viables porque hay proyectos que necesitan una mayoría simple en el Congreso, ¿no? Cuando decimos equiparar la situación o relación laboral de un empleado en blanco con un monotributista, con una ley mayoría simple, 129 votos, digamos, o 129 presentes, se alcanzaría. Ahora, modificar lo que es el enjuiciamiento a la Corte Suprema de Justicia, desplazar a los ministros, ahí ya requiere una mayoría especial. Sí, que es el desafío que viene para el próximo gobierno, ¿no? O sea, quien sea en este Congreso, que va a estar polarizado, que en la Cámara de Diputados va a tener un incremento de otras fuerzas, como se prevé que va a pasar con el bloque de Javier Milei. Va a ser complicado en el sentido de que, por ejemplo, todavía tenemos una Corte Suprema que tiene una vacante. Claro. Y no se ha enviado nunca una propuesta ni el pliego para reemplazar a Elena Hayton de Nolasco. No ha quedado ninguna mujer desde que la magistrada salió de la Corte. Y también no se avanzó, ese sí fue enviado el pliego, pero no se avanzó con la designación del Procurador General, ¿no? Eso toca al Senado, ¿no? Claro. Pero igualmente, sea quien sea el gobierno, para eso es imposible sin acuerdo entre las dos principales fuerzas que tiene hoy por hoy el Congreso. Claro, ¿no? porque ahí también necesitan mayoría especial. Claro. ¿No? En el Senado, 2/3 partes. Claro. Exacto, para nombrar al procurador. Lo mismo para llevar adelante una reforma judicial. Desde el oficialismo, con su proyecto, desde el Frente de Todos, pero también desde la oposición, Juntos por el Cambio, coinciden en un punto, que la justicia, así como está, no está caminando y transitando bien esta etapa. Es necesario modificaciones. Ahora, al llevar este tema a tener que ser modificado, indudablemente tiene que haber un acuerdo político entre los distintos sectores. Nosotros
remarcamos mucho el tema del acuerdo político porque es necesario y es lo que están buscando los legisladores hoy. Si no hay un acuerdo político de entendimiento, no hay una agenda hoy para llevar al recinto de la Cámara de Diputados. Más allá que se cruzan los tiempos de las elecciones en las provincias, los tiempos de las elecciones nacionales, pero encontrar y consensuar una agenda entre los diputados para llevar los diferentes temas al recinto necesitan de acuerdo político. Si no hay acuerdo en eso, es difícil ponerse de acuerdo en los grandes temas, como es una reforma judicial o la posibilidad de ocupar una vacante en la Corte Suprema. Tal cual. Hay visiones muy encontradas y en un año electoral, menos que menos, la oposición va a ceder a dar votos para algún tipo de cambio estructural, como vos decís. Por eso muchas veces cuando hablamos de proyectos como que pareciera, estamos hablando de una ley nacional de danza, por ejemplo, para la semana que viene. Claro. Bueno, lo que hablábamos hace un ratito también de la violencia digital. Suenan como proyectos menores, que no son menores porque son importantes, porque en el caso de la Ley Nacional de Danza que vamos a estar hablando, viene reclamada desde hace más de una década, por ejemplo, pero son los posibles. Son los posibles puntos de encuentro hoy por hoy en este Congreso que tiene estos números complicados y bueno, requiere de consensos, que son consensos que se encuentran en estas cuestiones, en cuestiones de salud también en estos últimos años, también a partir de la pandemia, por supuesto, pero en estos 3 años y medio, bueno, se han sancionado más de 30 leyes referidas a la salud, pero porque ha sido también algo en lo que el oficialismo y la oposición pueden sentarse y consensuar, ¿no? Claro. Después ya tenés leyes que hacen a problemas que aquejan a los argentinos, como venimos hablando desde hace meses, de la ley de alquileres, de la ley de crédito suba, y no pasa nada, no se avanza, no se llegan a acuerdos. Y es muy complejo. Claro, y ahí obviamente se ve cómo está, digamos, la radiografía de cómo está conformada esta Cámara de Diputados, donde tiene un bloque fuerte, numeroso del oficialismo, pero también tiene un sector fuerte y numeroso de la oposición. Es decir, que para poder avanzar, algunos estamos pensando que la ley de alquileres o la ley de crédito suba, o una ley de humedales, bueno, habrá que esperar a ver cómo queda el panorama en la Cámara de Diputados a partir del próximo 10 de diciembre y a partir de ahí ver por dónde se va inclinando los diferentes proyectos que hay, que en algunos casos están en etapa de definiciones, como es el caso de la ley de alquileres, que no encuentra un número para poder, digamos, destrabar esa paridad y llevar el tema al recinto de la Cámara Baja. Bueno, tiene que ver un poco con lo que se va a discutir en las próximas elecciones, lo que van a discutir los candidatos o precandidatos a legisladores nacionales, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Los proyectos que, digamos, de ley que están pendientes quedarán en manos de la futura Cámara y en principio va a tener protagonistas que van a transitar o están transitando estas horas las campañas políticas, las campañas electorales. Meli, hablamos de un proyecto, vos mencionabas una ley general de danza. A ver, contanos un poquito el tema. Sí, Fer, bueno, se van a empezar a tratar este tema en la Comisión de Cultura. La próxima semana va a haber una reunión informativa el día miércoles 7 de junio a las 4 de la tarde. La Comisión de Cultura está presidida por el diputado Hernán Lombardi y va a haber expositores invitados. Todavía no tenemos la lista, pero seguramente en los próximos días vamos a estar comentando quiénes van a venir. Y esto tiene que ver con una ley nacional de danza. En la convocatoria se habla de la creación del Instituto Nacional de la Danza, pero está enmarcado justamente en esta ley global, ¿no? A ver, es un reclamo que ahí estamos viendo algunas fotos de abril pasado, fines de abril pasado, cuando en el marco del Día Internacional de la Danza se puso de nuevo este reclamo sobre la mesa que desde 2008 se viene
se viene impulsando un proyecto por parte de los trabajadores y las trabajadoras de la danza, ¿no? Claro. Acá, como te digo, el primer proyecto sobre el tema, si bien el movimiento nació en 2008, el primer proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados fue el 3 de septiembre de 2012. Así que mira, hace más de una década, Claro. 11 años, ¿no? Bueno, en la última reunión de la Comisión de Cultura, que fue el 26 de abril, el diputado Hernán Lombardi había anunciado que en la próxima sesión, por acuerdo del oficialismo y la oposición, la próxima sesión de la comisión, De la ¿no? comisión, claro. Se iba a empezar a trabajar el tema. También habló de una ley de mecenazgo y una ley relacionada a la música, pero bueno, en este caso se empieza por la danza. Y ahora te voy a contar un poco, a ver, cuáles son los proyectos, porque ese proyecto de 2012, bueno, obviamente caducó hace tiempo, pero ahora la comisión está trabajando sobre 2 propuestas, a ver si en la siguiente placa lo tenemos. Está trabajando sobre 2 propuestas. Acá tenemos, bueno, lo que te decía de Lombardi, ¿no? Que habló también de una ley de música. Hemos llegado en términos generales al acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Estaríamos reparando una asimetría importante que existe entre la música y el teatro. Y además habló de una ley de mecenazgo. Estos son los otros 2 temas que se podrían venir después de esta temática. Actualmente, para la Ley Nacional de Danza tiene en estado parlamentario 2 proyectos muy similares que fueron presentados por la diputada Marisa Uceda del Frente de Todos y otro por la diputada Romina del Pla del Frente de Izquierda. Realmente sí, son muy similares y ambos hablan de la creación de este instituto. Bueno, una de las iniciativas define que la danza en sus diversos géneros y manifestaciones constituye un factor esencial en el desarrollo de la cultura, por lo que debe ser objeto de promoción, estímulo, preservación, difusión y apoyo del Estado Nacional. Lo hemos visto también, ¿no? Con los distintos colectivos artísticos, lo que ha pasado durante la pandemia, los reclamos que han tenido, bueno, su trabajo se ha visto obviamente afectado en ese momento y ahí un poco se reavivó también, pero como te digo, viene hace muchísimo tiempo. Ambas legisladoras proponen la creación entonces de este Instituto Nacional de la Danza como organismo autárquico dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. Es un instituto que vendría, ¿no?, también a hacer un equivalente a lo que tiene el CIDE con el INCA, Claro. por ejemplo, ¿no? Exacto. Bueno, y hay que ver también ahí, en principio, ¿va a ser una reunión entre los diputados o será también una reunión informativa donde habrá invitados? No, sí, van a venir expositores. Ah. Quise ahí conseguir la lista, todavía no Todavía me no la está. facilitaron, pero estoy segura que la semana que viene ya en la previa de la reunión la vamos a tener. Seguramente sean muchos, obviamente, trabajadores de la danza, Claro. de distintas agrupaciones. Y hay que ver si también es un poco federal, ¿no? Y que venga el ministro de Cultura, me parece, ¿no? Tristan Bauer. Bueno, sería posible Podría ser, también, sí. teniendo en cuenta que va a ser el organismo de aplicación Claro. de este instituto. Bueno, en las iniciativas se detalla lo vinculado a la conformación del directorio de este instituto, la representación de las provincias en el mismo y el financiamiento. Y también se contempla el fomento para espacios de la danza, becas y una red federal de espacios escénicos y educativos de la danza, justamente con el objetivo de promover todo lo que tiene que ver con el mundo de la danza. Si bien son parecidos los proyectos, el texto de Romina del Pla habla además de una cuota de pantalla especial para la difusión y la publicidad a fin de hacer conocer al público y en general la actividad de la danza, es decir, empezar a darles más visibilidad. Sabemos obviamente claro. que existe un conjunto de artistas enorme en nuestro país, pero bueno, esta sería otra forma también de promocionarla. También, Bueno, también la semana pasada había presentado Miriam Bregman
el Instituto, no sé si recuerdan, Nacional de Artes Visuales. Sí. O sea, creo que todas estas iniciativas me parece que son muy interesantes porque apuntan a sectores que están desprotegidos de la cultura. Y desde ese lugar, Fernando, yo creo que a lo que hace, en definitiva, es que justamente necesitas un Estado que siga invirtiendo, que siga generando, si querés, igualdad, para que trabajadores de distintos ámbitos puedan acceder a algún tipo de subsidio, específicamente, como decía Melissa, en este caso, que estuvieron tan desprotegidos durante la pandemia. Y para ello, bueno, tiene que haber, por supuesto, una acción eficiente del Estado gastando lo que tiene que gastar, pero tiene que aumentarse, en definitiva, el presupuesto para estos sectores. O sea que lo que yo digo siempre es que, bueno, ¿desde dónde la propuesta puede ser eliminar ministerios como el de Cultura? Me parece. Muy bien, Ley Nacional de la Danza se va a discutir, como nos decía Meli, la próxima semana en esta Cámara de Diputados de la Nación, en la Comisión de Cultura, la que encabeza el diputado Hernán Lombardi. Nos vamos, o nos quedamos, en la ciudad de Buenos Aires. Diputado Pablo Tonelli, ¿cómo le va? Fernando Fraquilli saluda. Muy bien, por suerte. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Bueno, Pablo, más allá de la Comisión de Cultura, más allá de otras comisiones, pensando para la semana que viene, hay un nuevo capítulo de la Comisión de Juicio Político, que esta semana no hubo quórum, no hubo número y en definitiva se pasó todo para la próxima semana. Sí, lo de la Comisión de Juicio Político se parece al cuento de la buena pipa, ¿no es cierto? Semana tras semana, escuchamos testimonios, cosas, se amplían las acusaciones. Además, eso de que esta semana no hubo quórum no es cierto. Lo que ocurrió es que le faltaban algunos diputados al frente de todos. Y entonces temían que hubiera alguna votación y perderla. Pero había quórum y los diputados de la oposición estábamos. Pero bueno, esa es una comisión que va a seguir dando vueltas. Y como ya dijimos desde el primer momento, no va a terminar en nada. Ustedes lo plantean casi semana tras semana, se lo plantean al oficialismo, la necesidad de cerrar ya esta etapa. Para el oficialismo todavía falta mucho por discutir, porque viene el tema de la coparticipación, hasta se suma lo que va a ser o lo que fue la decisión de la Corte respecto a suspender las elecciones en la provincia de Tucumán y en la provincia de San Juan. Sí, otras acusaciones sin sentido, solo justificadas en la discrepancia del oficialismo. Al oficialismo está claro que no le gusta que la Corte le ponga límites, pero lo que el oficialismo no entiende es que para eso está la Corte Suprema, para poner límites. Para poner límites al Poder Ejecutivo, para poner límites al Poder Legislativo, para resguardar el imperio de la Constitución Nacional. Pero ese es un concepto que el oficialismo no lo entiende, así que bueno, es lógico que cuando la Corte actúa dentro de su competencia y resguarda la vigencia de la Constitución, el oficialismo se enoje, porque es un concepto que no entiende. El de división de poderes, el de república, el de que cada poder actúe dentro del marco de su competencia y cumpliendo el rol que la Constitución le ha asignado. Bueno, es un concepto muy sofisticado, pero bueno, al oficialismo le cuesta entenderlo. Diputado, ¿qué tal? Lo saluda Melissa Jofré. No le voy a preguntar si piensa... Buenas tardes. ¿Qué tal? No le voy a preguntar si piensa qué va a hacer la Corte en el caso de Formosa, pero sí consultarle, bueno, por esta acción declarativa que ha presentado Fernando Carvajal y que tanto se está hablando, porque está puesta la expectativa sobre qué podría decir el máximo tribunal respecto de la reelección de Gildo Insfrán, si usted lo apoya sí, al pedido que hizo ante la Corte Carvajal. El caso de Formosa es distinto, porque en el caso de San Juan y de Tucumán estaba claro que tanto el gobernador Uñac como el gobernador Alperovich lo que pretendían era violar la norma de su propia constitución, de la constitución local, que les impide, en el caso de Uñac, una tercera reelección y en el caso de Mansur, una cuarta reelección. Ellos claramente
lo que pretendían era violar la norma respectiva de la Constitución local. El caso de Formosa es distinto, porque la Constitución de Formosa autoriza las reelecciones indefinidas como las que viene teniendo el gobernador Insfrán. De modo que en la candidatura de Insfrán no hay una violación directa, tan clara, tan rotunda y tan concreta a una norma de la Constitución local. Ahora, esto no quiere decir que lo de Insfrán esté bien, porque está muy claro que si una nota característica esencial tiene el sistema republicano es la periodicidad de los mandatos y la alternancia en el ejercicio de las funciones, sobre todo las funciones ejecutivas. Está claro que la reelección indefinida viola el concepto de república, viola el espíritu republicano, y lo cierto es que más allá de lo que diga la Constitución de Formosa, el artículo 5 de la Constitución Nacional obliga a las provincias y a sus constituciones a respetar los principios, entre ellos el principio republicano que está establecido en la Constitución Nacional. Desde mi punto de vista, la posibilidad de reelección indefinida, eterna y para siempre, claramente viola el concepto de república que está establecido en la Constitución Nacional y que debe también estar establecido en las constituciones provinciales. De modo que, aunque el caso es distinto y tiene otros matices, yo personalmente no tengo ninguna duda de que la reelección indefinida a la que aspira el gobernador Insfrán es claramente violatoria de la Constitución Nacional, además de que es violatoria de las reglas de la política, de las reglas que deben regir en la vida cívica de las provincias y de la nación. No es compatible con la República la posibilidad de que un gobernador lo sea para siempre, para toda la vida, y sobre todo en una provincia como Formosa, en la que es muy evidente que la mayor parte de la gente depende del Estado, ya sea porque es directamente empleado del Estado o porque indirectamente se desempeña en alguna actividad que tiene vínculo con el Estado. De modo que al gobernador le resulta muy fácil manipular las elecciones, controlar el voto, de manera de asegurarse esa eternidad a la que él aspira en el poder. ¿Qué tal, diputado Tonelli? Fabián Waldman los saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Le quería consultar por la candidatura definida en favor de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, un hombre que creo y entiendo que usted apoya y era su candidato aquí en la capital federal. Allí desde el Frente de Todos... Lo que era mi candidato es relativo. A mí la verdad que Hernán Quirós me resultaba un candidato muy atractivo. Pero bueno, ya está definida la cuestión, el candidato será Jorge Macri, así que como corresponde, todos los que estamos dentro de Juntos lo apoyaremos. Bien, disculpe entonces por la suposición. Está muy bien. No, le quería consultar porque desde el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, hablando de cuestiones ligadas a la justicia, cuestionan la candidatura porque dicen que Jorge Macri debería haber tenido 5 años de residencia en la ciudad con anterioridad a la elección en la que se postula. Y está claro que ha sido intendente, ha dejado de serlo creo que en el día de ayer, dejando a su segunda en la localidad de Vicente López. Si ahí no ve, de alguna manera, una situación poco feliz para los porteños y para la gente de la provincia de Buenos Aires. Sí, es cierto, desde ese punto de vista es cuestionable la candidatura. Jorge Macri viene de ser, hasta hace unas horas, intendente de Vicente López, y yo entiendo que haya mucha gente que cuestione el hecho de que cambie de distrito y que deje la intendencia de Vicente López y ahora pase a ser candidato en la ciudad. Entiendo perfectamente el cuestionamiento. Ahora, afortunadamente en la ciudad ocurre algo que no ocurre ni en San Juan, ni en Tucumán, ni en Formosa, y es que hay un órgano electoral independiente. Hasta ahora la justicia electoral en la ciudad de Buenos Aires estaba concentrada en el Superior Tribunal de Justicia porque nunca había sido designado el juez electoral de primera instancia. Ahora ya sí hay un juez electoral designado en primera instancia que va a tener que resolver sobre la candidatura. Lo que ese juez resuelva se va a poder apelar al Superior Tribunal de la Ciudad,
que es un tribunal independiente del gobierno, integrado por juristas prestigiosos y con personalidad autónoma respecto del gobierno. De modo que en ese sentido me parece que todos podemos estar tranquilos, que quien lo desee, quien lo considere conveniente, puede impugnar la candidatura de Jorge Macri, y esa candidatura será resuelta por un órgano judicial independiente. Y en última instancia siempre queda la posibilidad de llegar a la Corte Suprema, por supuesto, como ocurrió en esos casos de San Juan y Tucumán hasta ahora. También, perdón, Fernando, también hay cuestionamientos justamente con respecto a la justicia de la ciudad, ¿no? Que en líneas generales... Eso no sé, no los conozco. ¿Cuáles serían? Y que en líneas generales los fallos están acordes con la línea política que lleva adelante Horacio Rodríguez Larreta, nombramiento de algún magistrado en ese sentido, y cuestionamientos a lo que efectivamente resuelve. Mire, en ese sentido, en eso no coincido para nada. Recuerden ustedes que durante los 2 primeros años del gobierno de Mauricio Macri en la ciudad, yo fui el procurador general de la ciudad. Y les aseguro que si hubo una época en la que tuve dolores de cabeza fue esa, y precisamente por los fallos adversos de la justicia. Hay algunos jueces en la ciudad que son muy conocidos mediáticamente, precisamente porque se especializan en dictar sentencias en contra de la ciudad y frenar iniciativas de la ciudad. Y no tengo ningún problema en ponerle nombre y apellido. Son el juez Gallardo, la jueza Elena Liberatori, la jueza López Vergara. Hay muchos jueces en la ciudad de Buenos Aires a los que no les tiembla la mano para frenar iniciativas del gobierno. Lo vemos a cada rato. De modo que yo esa crítica no la acepto, no la comparto. Creo que la justicia en la ciudad de Buenos Aires, alguien puede tener su opinión si es buena o si es mala, pero de que es independiente no tengo la menor duda. Y no recibe directivas del gobierno ni nada que se les parezca, como sin duda ocurre en San Juan y en Tucumán. Pablo, hablando de candidaturas y de panorama electoral, ¿cómo imagina la definición en torno a las precandidaturas a la presidencia de la Nación? Porque hay precandidatos lanzados. Hablamos de Bullrich, hablamos de Horacio Rodríguez Larreta, hablamos de Morales o hablamos de Manes. Lilita Carrió también, que está lanzada dentro del espacio. ¿Imagina el cruce entre candidatos a presidente y candidatos a vice de otra fuerza política? ¿El PRO podría ser candidatos a vice de una fuerza encabezada por la Unión Cívica Radical? ¿O ve la posibilidad que el radicalismo acompañe a una candidata o a un candidato del PRO? A mí las fórmulas integradas por candidatos de los 2 partidos más importantes o más numerosos de la alianza, que son el PRO y el radicalismo, me parecen bien y me parecen bienvenidas. Yo lo que veo es que en este momento me parece que, al menos en lo que uno ve en las encuestas, hay una gran diferencia en la posible intención de voto entre Patricia y Horacio y cualquier otro candidato radical. Me da la impresión al día de hoy que el candidato a presidente sin duda va a surgir de la disputa, de la competencia entre Patricia y Horacio. Ahora, si esto efectivamente fuera así, a mí no solo que me parecería bien, sino que me gustaría que quien acompañe a Patricia o Horacio en la fórmula sea un dirigente radical. Y dado que los dos, tanto Patricia como Horacio, son de la ciudad de Buenos Aires, ya lo he dicho anteriormente, inclusive aquí en este programa, que me gustaría que sea un dirigente radical del interior, para que sea una fórmula equilibrada, una fórmula representativa de toda la República, no solo de la capital, sino también del interior. ¿Y escuchó alguna conversación al respecto o todavía no se está hablando de ese tema? Si hay algo que hacemos los políticos es conversar, Fernando. Nos pasamos el día conversando, analizando, especulando, proponiendo. Así que sí, conversaciones hay a millones, pero nada definitivo por ahora. Antes del 24 de junio sabremos. ¿Antes? Sí, el 24 hay que oficializar las candidaturas. A las 12, ¿no? En la justicia electoral, así que el 24 a más tardar se define.
Diputado, lo quería consultar por lo que ha pasado esta semana con la suspensión del juez Bento en el marco del Consejo de la Magistratura. Bueno, es algo que desde los consejeros de la oposición, primeramente con el dictamen y ahora con lo que pasó en el plenario, se destacó. Bueno, yo celebré muchísimo esa decisión. Recuerden ustedes que a mí me tocó hacer la investigación del caso del juez Bento. Investigación que dejé terminada en noviembre del año pasado, cuando me fui del Consejo, con un dictamen que propiciaba precisamente esto, la suspensión y el enjuiciamiento. Yo no tengo dudas de que el juez Bento debe ser sometido a juicio, porque los indicios de que él ha incurrido en actos de corrupción son muchos y muy fuertes. No olviden ustedes que el juez Bento tiene 8 procesamientos con prisión preventiva firme, y por delitos todos muy graves, como asociación ilícita, cohecho, que quiere decir cobrar coimas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, desobediencia, en fin. Medio Código Penal está incluido en los procesamientos del juez Bento. De modo que yo personalmente celebro que el Consejo haya decidido el enjuiciamiento, que lo haya suspendido, porque era una vergüenza que durante estos 2 años que duró, 2 años y pico, que duró la investigación del caso del juez Bento, era una vergüenza que el juez siguiera dictando sentencia y resolviendo sobre la libertad, la vida, la honra y la fortuna de las personas que estaban sometidas a proceso en su juzgado. Desde mi punto de vista eso era un escándalo. Yo ya en 2021 propicié en el Consejo de la Magistratura la suspensión del juez Bento. No tuve suerte en aquel momento, los colegas no me acompañaron, pero bueno, aunque sea con demoras, celebro realmente y estoy muy satisfecho de que el Consejo haya dado este paso. Y a partir de lo que ha pasado con el Consejo de la Magistratura durante el año pasado, y bueno, cómo está al día de hoy, cómo es la relación en el seno del Consejo. Afortunadamente, yo ya no lo integro el Consejo, así que opino desde afuera, ¿no es cierto? Pero por las noticias que tengo, bueno, el Consejo ha empezado a funcionar, hay una relación por lo menos respetuosa y armoniosa entre sus integrantes. A lo mejor no son amigos y no salen a cenar a la noche, pero la relación es fluida, es respetuosa. Esto se vio en el último plenario, que no solo se resolvió el enjuiciamiento de Bento, sino que se aprobaron algunas ternas, se tomaron algunas decisiones trascendentes. De modo que me da la impresión de que el Consejo está empezando a adquirir velocidad crucero y está funcionando. Y ojalá siga así, sin perjuicio de lo cual no tenemos que olvidarnos que el Congreso tiene una deuda con el Consejo de la Magistratura, que es sancionar una nueva ley orgánica, porque hoy en día la ley que está rigiendo la vida y el funcionamiento del Consejo es una ley que en parte está declarada inconstitucional por la Corte, que rige en una parte, en otra parte no rige, es decir, hay allí una serie de parches que no constituyen lo ideal. De modo que no tenemos que olvidarnos que entre las varias deudas que tenemos en el Congreso, porque no es la única, tenemos otras, una de las deudas que tenemos en el Congreso es sancionar una nueva ley orgánica del Consejo de la Magistratura. Diputado, hablando de deudas, el año pasado se llegó a llevar al recinto la opción para que efectivamente los jueces y la justicia en general pague ganancias. En esa oportunidad hubo un debate, una crítica muy encendida de parte de la oposición, no se pudo llevar adelante. ¿Usted cómo visualiza esta posibilidad de que esta rémora, digamos, de algún tipo de privilegio para el Poder Judicial se pueda eliminar efectivamente si llegan a partir del 11 de diciembre Larreta o Bullrich ser presidentes? Ahí hay que hacer una primera aclaración, y es que los jueces y funcionarios del Poder Judicial pagan el impuesto a las ganancias, por lo menos todos los que fueron designados
a partir del 1 de enero de 2018. Es decir, todos los jueces y funcionarios que han ingresado al Poder Judicial en los últimos 5 años, que ya son unos cuantos, pagan el impuesto a las ganancias. Esto es consecuencia de una iniciativa que yo impulsé en la Cámara de Diputados y que fue aprobada durante el año 2017. La pretensión que alguna vez esgrimió el oficialismo o inclusive algún sector de la oposición de empezar a cobrarle ganancias a todos los jueces, aún aquellos que están designados antes de que se aprobara la norma de 2017, a mí personalmente me parece que tiene muchos inconvenientes desde el punto de vista constitucional. Precisamente para evitar esos cuestionamientos constitucionales y más allá de mi deseo de que todo el Poder Judicial pague el impuesto a las ganancias, pero para evitar ese cuestionamiento fue que en 2017 optamos por una solución claramente respetuosa de la Constitución Nacional, aunque más lenta en su implementación y en su puesta en práctica, que fue decir o resolver o establecer por ley que todos los que ingresaron al Poder Judicial a partir del 1 de enero de 2018 iban a pagar el impuesto a las ganancias en la medida que estuvieran incluidos, que por su sueldo les correspondiera pagar. Y así está ocurriendo. Y de los la justicia tiene casi 1000 cargos de magistrados, 980 y pico. De esos 980 y pico, hoy en día ya hay alrededor de 200 que pagan el impuesto a las ganancias. Bueno, los próximos años van a ser cada vez más y va a llegar un momento que todos paguen el impuesto a las ganancias. Esta, por otra parte, es una solución probada, porque es la misma que se aplicó en Estados Unidos, que tiene una cláusula constitucional exactamente igual a la nuestra. Es decir, la nuestra está copiada de la Constitución americana. La diferencia es que ellos lo hicieron antes, en la década del 30 del siglo XX, y se tomó una decisión exactamente igual a la que tomamos aquí, y bueno, y llegó un momento que todos los jueces pagaron el impuesto a las ganancias. Creo que esa es la solución correcta, es la solución respetuosa de la Constitución Nacional, más allá de que alguno pueda opinar que es un poco lenta, pero es la solución que respeta la Constitución Nacional. Hay que tener paciencia. En unos años ya todo el Poder Judicial va a estar pagando el impuesto a las ganancias. Pablo, la situación planteada y el ejemplo que usted trajo respecto al juez Bento y todos sus antecedentes o malos antecedentes y todo el tiempo que estuvo, a pesar de tener cargos en su contra, siguió ejerciendo como magistrado hasta ahora que recién finalmente hubo algún acuerdo en el Consejo de la Magistratura, lleva a pensar que es necesaria una reforma en el Poder Judicial. Teniendo en cuenta que usted ya tomó también la decisión de no buscar una renovación de su banca como diputado nacional, ¿está pensando en trabajar en algún proyecto vinculado con una reforma judicial para presentársela, bueno, en primera instancia a su precandidata a presidenta, que es Patricia Bullrich, pero en caso que gane Horacio Rodríguez Larreta, Morales o cualquier otro candidato de Juntos por el Cambio? Yo tengo muchas iniciativas presentadas vinculadas al Poder Judicial que creo que ayudarían a mejorarlo. De todas maneras, y por supuesto voy a seguir ayudando, aunque no sea más diputado, voy a seguir ayudando a Horacio o a Patricia o a quien sea nuestro próximo presidente en estos temas que son los que yo más o menos conozco. Ahora, en el caso de Bento, la demora en el juzgamiento no se debe a un defecto legislativo o un defecto normativo, sino que no se olviden ustedes que durante mucho tiempo los diputados kirchneristas lo defendieron a Bento en el Consejo de la Magistratura e hicieron todo lo posible para demorar la investigación. Si se hubiera votado aquel pedido de suspensión que yo presenté en 2021, bueno, haría ya 1 año y medio que Bento no sería juez, o más de 1 año y medio, que Bento no sería juez y ya habría una decisión acerca de si debe o no ser destituido. El problema a veces en el Consejo de la Magistratura, o muchas veces, no es lo que dice la ley o lo que dicen las leyes, sino cómo proceden y cómo actúan los consejeros. Pablo, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión.
A ustedes, que sigan muy bien y hasta pronto. Gracias. Pablo Tonelli, diputado nacional por el PRO, por la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a ir rápidamente a nuestro móvil. Nos está llamando Lourdes López. Lourdes, buenas tardes nuevamente. Hola Fer, bueno, saludar por supuesto también a Meli, a Fabián y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos aquí en el auditorio del anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación porque se van a estar presentando en algunos minutos nada más las guitarras gualeyas. Es un trío de guitarras que es muy interesante también, que viene desde la provincia de Entre Ríos y que vienen a cerrar también un mes de mayo con mucha actividad chamamecera, particularmente la presentación de un libro que ha sido declarado de interés general en la Cámara de Diputados de la Nación y es también un proyecto que ha sido impulsado por la diputada Carolina Gailard. Declarar de interés del libro Abelardo Di Mota, Sentimiento de un entrerriano. Esto es de Nadia Ojeda, Valentín Coso y Juan Martín Caraballo. Este libro también que, bueno, cuenta, entre otras cosas, la historia de alguien que es parte de la nación chamamecera, que esto también, por supuesto, incluye en este caso incluye la provincia de Entre Ríos, gran parte del litoral argentino. Gracias por el libro, acá justamente me lo acercan muy amablemente desde la producción, ahí lo voy a mostrar, Sentimiento de un entrerriano, transcripción de la obra completa, este es Abelardo Di Mota, y de paso también me voy sirviendo mientras pueden ver la tapa del libro de la información, en su trabajo de más de 10 años investigando. A ver, ahí no te estamos escuchando, a ver. No te estamos escuchando. Ahí está, ahora entrevistando personalidades, ¿no? Ahora sí me escuchan muy bien. Este Sentimiento entrerriano y este libro, ¿no? Que viene a obviamente, perdón, estoy tratando de poder mostrar justamente el libro que hoy se va a estar haciendo a modo de cierre con la presentación de este trío de guitarras gualeyas, y precisamente lo que les decía, ¿no? Parte de todo esto se realizó con una beca del Fondo Nacional de las Artes otorgada en el año 2015, y este material que, bueno, cuenta también la vida de un chamamecero tan importante como es Abelardo. Así que, bueno, por supuesto muy contentos de acompañar esta actividad y vamos a estar con testimonios de protagonistas seguramente en algunos minutos. Muy bien, gracias Lourdes por esta información de las actividades que se desarrollan en esta Cámara de Diputados y por supuesto encabezadas por la Dirección de Cultura y en este caso impulsada por la diputada nacional Carolina Gailard. Lourdes, gracias. Muy bien. Gracias a ustedes, un placer. Hasta luego, ahí estaba nuestro móvil, con las actividades que semana tras semana, desde Cultura, se va mostrando el quehacer de nuestros artistas a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, Sí. Y que tiene un escenario privilegiado, que es el Congreso. Sí, me parece que sí, todas estas muestras ayudan a difundir, y está ligada a lo que trajo antes además Melissa, ¿no? Porque estamos hablando de la cultura popular, de la posibilidad, en este caso, de lo que ella ha hablado de la danza. Me parece que... yo me quedé esta semana muy impactado, no sé si ustedes vieron el video que subió a sus redes el diputado Rodolfo Tailade. Sí. El diputado Rodolfo Tailade padece una enfermedad que lo está obligando desde hace congénita, la heredó de su madre y la madre de la abuela, que le está obligando a hacer diálisis hace 2 años. Entonces lo que hizo fue presentar un proyecto para que se declare de interés todo el tema que tiene que ver con la donación y ablación de órganos. Y en ese sentido lo que demarcaba que el Sistema Nacional, que es el que justamente se dedica a gerenciar todo lo que recoge para las eventuales operaciones, solamente está aplicado en 6 unidades hospitalarias del país. Una ley que se aprobó en diciembre del año pasado. Entonces, lo que lo que quiere impulsar es a nivel nacional que todos los hospitales tengan una unidad que se llama, acá tengo anotado, unidades hospitalarias de procuración de órganos y tejidos, para que puedan centralizar y canalizar las necesidades, porque solamente el número, escuchá Fernando, escuchá Melissa, solamente hay 1.500 reciben órganos de los 7.000 que hay en lista de espera. 1.500 de 7.000. Entonces la necesidad imprescindible
de no solamente crear estas unidades hospitalarias, sino que haya una difusión, una concientización en la necesidad de donar, de prevenir estos temas, y a partir también de iniciativas en las propias provincias que tienen que tomar en sus manos, crear estos sectores dentro de los hospitales. Pero me pareció una convocatoria muy, muy interesante y poniendo el dedo en la llaga en un tema que necesita mucha difusión. Por ejemplo, el caso de Lucas González, que conocimos todos ayer, un testimonio esclarecedor del asesinato del pibe, dejó la posibilidad de que se salvaran 4 vidas a partir del fallecimiento de él. 4 vidas se salvaron. Y la verdad que conocer esas cuestiones y difundirlas hace que además, en un tema que a veces es un poco tabú, la gente puede empezar a dejar de tener miedo y brinde también la posibilidad de que aquellos familiares que han fallecido puedan justamente servir para prolongar la vida de otros. Claro, y como un tema y un debate que ha dado también el Congreso respecto a la donación de órganos y cómo uno va con el correr de los años tratando de mejorar lo que es en definitiva la ley. En algún momento era simplemente, o lo primero fue contestar si uno era o no era donador de órganos. Y ya con eso parecía que se solucionaba esa situación. Y después hubo que profundizar y a partir, bueno, de este testimonio personal que está teniendo el propio diputado Rodolfo Tailade, está impulsando este proyecto de ley que me parece que también marca una nueva etapa en lo que tiene que ver con la donación. Sí, el proyecto que dice Fabi se conoció en las últimas horas, pero el 30 de mayo, anteayer no. El martes. Que anteayer, el martes. Él publicó el video en sus redes sociales en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y hablaba de la importancia de estas unidades en los hospitales y clínicas en el marco de que ahora hay un programa que se llama Procurar por parte del Ministerio de Salud de la Nación, que es importante que adhieran las provincias y los municipios, pero también decía que más allá de la ley Justina, que vino justamente a dar un paso adelante en este tema, y la solidaridad de argentinos que desean, de las familias, ¿no?, de fallecidos que desean que sean donados esos órganos. Es muy difícil. Solamente 4 de cada 1000 personas fallecidas sirven los órganos para poder ser trasplantados. Claro. Entonces, es un tema importante también cuando se habla, ¿no?, de que todos somos donantes a partir de la ley Justina. Bueno, pero una vez fallecidos, no todos los órganos se pueden utilizar. Claro, debe ser es una situación que no solo ocurre en la Argentina, sino en el mundo. Sí, por supuesto. Estas son mediciones mundiales. Lo que pasa es que, bueno, mundiales. La estructura hospitalaria se va adecuando a cómo va cambiando. Y como decía en otro pasaje de hoy a la tarde, se tomaron más de 30 leyes, creo que 33 leyes en los últimos 3 años ligadas a la salud. Bueno, me parece que esta es un proyecto de resolución que debe ser implementado porque es urgente, digamos. Cada vida vale, como dicen algunos políticos, y me parece que en este caso efectivamente se verifica esa frase. Bueno, importante lo que trajo también aquí a la mesa Fabián, que tiene que ver con esta agenda que tiene la Cámara de Diputados, la agenda que tiene el Congreso Nacional, que más allá que con sus vaivenes respecto a los tiempos de campaña, a los tiempos de las elecciones en provincias o de las elecciones nacionales, lo cierto es que puede ir avanzando con algunos proyectos, como estuvimos mencionando, otros proyectos que ya van a ser discutidos la próxima semana, la Comisión de Cultura, como comentó Meli, trayendo la Ley Nacional de Danza, o la Comisión de Juicio Político, como comentó Fabián, que va a tener una nueva reunión el martes de la próxima semana. Le ponemos punto final a la edición de hoy. Meli, gracias. Gracias, Fer, nos vemos. Fabián, gracias. Buen fin de semana. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para tener, como siempre, la mejor información de lo que pasa por acá, por el Congreso Nacional. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina es que la Argentina, además de litio, sea baterías de litio. Además de soja, sea aceite de soja. Industrializar el proceso de commodities, de producción primaria que tiene nuestro país. Si lo logramos hacer, al crecimiento económico que viene en los próximos años, y que es indudable que viene, le vamos a dar chance a que entren los 46 millones de argentinos adentro. Se ha ajustado mucho la sintonía fina del previaje, apuntando a destinos fuera de temporada y destinos no tradicionales, porque todos sabemos lo que implica destinar recursos del presupuesto nacional a un programa que, si bien beneficia a los destinos turísticos, también tiene un costo para el fisco y para los contribuyentes, y creo que ha avanzado bien en ese sentido. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.